Eran nuestros primeros años de vida. No sabíamos qué pasaba. Todo era oscuro, lleno de ruido. Ahora sabemos que todo fue un engaño. Nos mandaban plata, pero no besos. Episodio único. Crianza en ausencia. La otra cara de la migración ecuatoriana. Hay heridas que no sangran, pero que laten. Se llaman ausencia. Y en Ecuador, durante los años de la crisis, esas heridas dormían en las camas de los hijos que se quedaron esperando. Esperando una voz, una caricia, una madre que nunca volvió. Hola, hoy quiero contarte algo que duele, porque la migración no siempre es un sueño, a veces es una grieta. Y cuando el país se cae, no solo se van los adultos, también se va la infancia, la inocencia, la idea de familia. Este es un episodio donde la otra cara del éxodo ecuatoriano, los que se quedaron atrás. Cuando hablamos de la migración del Ecuador, es imposible no volver a 1999, año en que se desató una de las peores crisis económicas del país. El sistema bancario colapsó totalmente. El presidente Yamil Maguad congeló las cuentas de millones de ciudadanos ecuatorianos. Amamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El dinero desapareció de un día para otro. Más de 1 millón de personas vieron bloqueado su acceso al dinero que habían trabajado durante años. Las filas en los bancos eran eternas. Las madres salían a protestar con ollas vacías y la desesperación se convirtió en una nueva forma de hambre. Se le llamó feriado bancario. Pero no fue un descanso. Fue una sentencia. Las familias perdieron todo, sus ahorros, sus negocios, su dignidad también. El 70% de las instituciones financieras del país quebraron totalmente. Los sectores más golpeados fueron los más humildes, los pequeños comerciantes, los campesinos, los empleados públicos y también privados. Muchos jamás recuperaron su dinero. Al año siguiente llegó la dolarización, impuesta sin consulta popular alguna. Con ella murió el sucre, nuestra moneda nacional desde 1884. Y con él se fue la poca confianza que aún quedaba en el Estado. La conversión fue brutal. El dólar se impuso a 25.000 sucres. Y miles perdieron todo valor adquisitivo de sus ingresos en cuestión de semanas. Mientras algunos salvaban sus fortunas fuera del país, los de abajo solo salvaban lo que podían cargar en una maleta. Para muchos, quedarse en Ecuador fue como aceptar la ruina, y entonces comenzó el éxodo. Más de 500.000 de personas salieron entre 1999 y 2002. Muchas de ellas mujeres, madres jóvenes, abuelas y hasta incluso hermanas mayores. Se fueron a España, Italia, Estados Unidos, bueno, casi toda Europa. Iban solas, sin saber si volverían. Volvemos en unos meses, decían, pero nadie vuelve cuando debe pagar una deuda con el cuerpo, con el cansancio y también con la nostalgia. Según datos de la OIM, Ecuador fue el segundo país latinoamericano con mayor número de mujeres migrantes hacia Europa entre 1998 y 2003. Y detrás de cada una de ellas quedó una historia pendiente: hijos, padres, despedidas sin final. Y entonces sucedió lo más silencioso: la separación familiar.
Miles de niños quedaron al cuidado de abuelas, tíos o incluso vecinos. Se crearon nuevas estructuras de crianza, pero sin afecto genuino. Los abrazos eran reemplazados por deberes, el amor por horarios y órdenes, y el duelo por silencios obligados. Más de 700,000 niños ecuatorianos crecieron con alguno de sus progenitores ausentes por migración en la primera década del 2000. En algunos sectores, ser, entre comillas, hijo del extranjero, se convirtió en una etiqueta social, una forma elegante de nombrar el abandono. En la escuela, algunos niños mentían, decían que sus papás estaban de viaje o que mi mamá está en Italia trabajando de camarera, pero no sabían cuándo volvía y tampoco si siquiera volvería. Mi mamá está lejos, se convirtió en una oración que dolía cada vez que se decía. Ahora vamos a escuchar una historia real, anónima, cruda, de esas que no saben en las estadísticas. Mi mamá se fue a España cuando yo tenía 8 años. Me dejó con mi abuela, pero mi abuela me vendió. Me cambió por 3 televisores viejos y una lavadora. Me casaron con un hombre de 41 años. Yo tenía 15. Me dijo que era por mi bien, que ahora tendría casa y comida. A los 17 quedé embarazada y fue ahí cuando mi mamá volvió. Ella me miró, lloró, pero yo ya no lloraba. Yo ya era otra y ella también. Historias así no aparecen en los reportes de FMI, pero existen. Están escritas en los cuerpos de niñas forzadas a ser esposas, madres, adultas prematuras. Todo por la ausencia de un Estado y de una madre que tuvo que irse para sobrevivir. ¿Cómo se perdona a quien te abandonó por amor? ¿Y cómo se sobrevive sin rencor cuando tu niñez fue vendida a cambio de electrodomésticos? La migración dejó a muchos niños sin voz, sin nombre, sin derecho al juego. Mientras sus padres construían casas en Guayaquil o en Ambato con dinero enviado desde Europa, los hijos construían su carácter a base de abandono. Las llamadas por locutorios eran breves, las cartas llegaban con retraso, los cassettes con la voz grabada de mamá eran como una nana artificial, y luego llegaron las videollamadas, pero el frío del teléfono no podía reemplazar el calor de un beso. Muchos aprendieron a reconocer la voz de sus padres a través de una grabadora, pero no sabían distinguir su olor. Otros nunca recibieron una llamada, solo cajas, con golosinas, peluches, ropa y un mensaje implícito. Te amo, pero no puedo volver todavía. Las remesas, claro, eran vitales. En 2007 representaron el 6.3% del PIB del país. En zonas rurales como Chimborazo o Manabí, más del 70% de los hogares dependían de estas. Pero esa dependencia creó un monstruo silencioso, un Ecuador que vivía de lo que no podía producir y una infancia que vivía de lo que no sentía. En algunos barrios de Cuenca y Azogues se construyeron, entre comillas, casas vacías, hogares amplios con pisos importados y techos modernos, pero sin niños jugando, sin familias completas, sin padres presentes. La economía creció, pero la niñez se encogió. Las consecuencias emocionales fueron devastadoras. Niños con ansiedad, con trastornos afectivos, con dificultad para establecer vínculos. Muchos crecieron en modo automático. Aprendieron a hacer sus tareas solos, a cocinar, a cuidar a sus hermanos menores.
no por voluntad, sino por obligación. Un estudio realizado por UNICEF Ecuador indicó que los hijos de migrantes presentaban hasta un 60% más de riesgo de desarrollar síntomas de depresión o problemas de apego emocional. Otros comenzaron a trabajar, a vender caramelos, a limpiar autos, a cargar bultos de los mercados. Dejaron de ser niños para ser sobrevivientes. Y entonces apareció una pregunta peligrosa, pero muchos aún se hacen. ¿A quién se le debe el amor? ¿A quien te cuida o a quien te mantiene? Pasaron los años y algunos padres finalmente regresaron, pero el reencuentro no fue feliz, fue incómodo, extraño, incluso triste. Los hijos ya eran otros, muchos ya no los reconocían. Tú no eres mi mamá, tú eres la que me mandaba plata, le dijo un niño de 10 años a una madre recién llegada de Madrid. En muchos casos el regreso no sanó, solo reabrió la herida. Algunos hijos sintieron culpa por no poder amar a quienes les dieron la vida, pero no estuvieron cuando dolía. Todo esto ocurrió bajo la mirada indiferente del Estado, un Estado que desmanteló el sistema educativo, que abandonó el campo, que privatizó la salud, un Estado que nunca preguntó por los niños que crecieron solos. El Estado no implementó planes de protección emocional, ni políticas públicas de reunificación familiar. Nunca se preparó para asumir las consecuencias de una migración forzada y masiva. El feriado bancario fue mucho más que una medida económica, fue un crimen social y sus consecuencias siguen presentes, en el carácter de una generación, en su silencio, en su resiliencia. Almost flew, almost doing things we used to do. Hoy, unos niños ya son adultos, muchos son padres y muchos tienen mucho miedo. Miedo de repetir la historia, miedo de no saber cuidar porque nunca fueron cuidados. Pero hablar es el primer paso, porque recordar es resistir y resistir también es sanar. Si tú también creciste esperando una carta, una llamada, una madre que no volvió, no estás solo. Esta historia también es tuya, esta herida también es tuya, y este espacio es para dignificarla. Porque a veces contar lo que dolió es el acto más valiente de amor propio, porque nombrar la ausencia, ponerle palabras al abandono, es negarse a que el dolor se vuelva costumbre. Este espacio no pretende juzgar a quien se fue, ni idealizar al que se quedó. Pretende algo más profundo, recordar que fuimos niños y que merecíamos ser amados sin condiciones. Y aunque nos mandaron plata, lo que más esperábamos era un beso, una voz cerca, una mamá, un papá, diciendo, aquí estoy. Gracias por acompañarme. Esto fue Nos mandaban plata, pero no besos, un podcast para decir en voz alta lo que tantos callamos durante años. Por temor a las autoridades de migración, todo mundo dice que su viaje es de placer. De turismo, claro. De paseo. ¿De paseo? Sí. Mi hija se va de paseo. ¿Le va de paseo? ¿A dónde Sí. se va de paseo? Se va a Madrid. Mi sobrino, de turista. Almost you.